Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el segundo programa de la segunda temporada de Palabras para Vivir y hoy nos acercamos al mundo de las parejas, del amor, de las relaciones. ¿Por qué cuesta tanto convivir con el otro? Vamos a hablarlo detalladamente en estas conversaciones que nos van a abrir a otros horizontes. Y bueno, quedaros también porque va a haber humor, va a haber poesía, va a haber psicoanálisis, ¿no? Porque sabemos que estamos en un periodo de nuestro tiempo en el que necesitamos cuidar de nuestra salud mental, de nuestras relaciones, y para ello el psicoanálisis es nuestra mejor arma. Así que quedaros que vamos a disfrutar y vamos a poder conversar, que es lo importante para que podamos tener palabras para vivir. Despegar, no tener a qué ni a quién recurrir, mejora las relaciones con el mundo. Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario, un hombre que se... Bueno, Cle, estamos aquí con nuestro programa Palabras para Vivir. Estamos en la segunda temporada y hoy vamos a hablar de un tema que a todo el mundo nos concierne y que todo el mundo. A todos. Tengan pareja, no tengan, sean amigos, de pareja, sean pareja laboral. ¿Por qué cuesta tanto convivir con el otro? Bueno, no sé si preguntarlo así o decir que hay personas que le cuestan y otras personas que no, pero en general sí, ¿no? Porque claro, el estar enfrente a una persona diferente a nosotros, ya decía Freud que nos genera cierta hostilidad. Y también porque el primer impacto hay una idealización, ¿no? Porque cuando uno se enamora del otro, inicia una relación, siempre nos fijamos en algo que nos recuerda a nosotros y tendemos a idealizar las relaciones. Y bueno, pero ahí nos dicen cosas ahí, yo no entiendo bien, Laura, porque hablas de la hostilidad y después del enamoramiento. Porque tú dices que Freud dice que el otro ya nos produce, por ser otro diferente claro. a mí, aunque esté enamorada, que nada, me produce hostilidad. Y eso me parece muy interesante en el sentido que nos molesta tener que sentir hostilidad. Cuando llegamos a sentirlo, porque otras veces no lo sentimos, está, pero no lo sentimos. No, otras veces no lo sentimos, pero cualquier excusa de la realidad es buena para decir, mira el otro como es, mira no sé qué, mira lo que hace, mira no sé qué. No, que lo utilizamos de excusa, cualquier cosa, para manifestar esa hostilidad, porque no es algo que corresponde a la realidad. Es verdad, o te doy un golpe, claro. Perdón, fue sin querer, ¿no? Y entonces, claro, pero todas las cosas, entonces ahí se ve, ¿no? Es decir, que no lo siento, pero aparece en la realidad. Claro, porque, a ver, todo el mundo hace cosas en la realidad que a uno le pueden llegar a molestar, pero a veces esa inquina y esa cosa constante con el otro es un poco sospechoso, ¿no? Pero sí, pero también tenemos que ver como una cierta normalidad. Es decir, que tenemos que aprender a convivir con esa hostilidad que tenemos, porque en el fondo Freud dice que cuando uno está a solas con uno mismo, pues puede fantasear lo que quiere. Pero cuando viene el otro, es una parte de realidad sobre mi humanidad, de realidad. Es como si el otro me viniese a decir, te vas a morir. En el sentido, ¿no? Que claro, que es brutal, pero en el sentido que me recuerda que no estoy sola, que hay otros, y que si hay otros, es porque, y que tenemos que reproducirnos. Entonces todo eso es como un saber, ¿no? Es un saber que tenemos, del cual no hablamos, por supuesto, nosotras sí, aquí en este programa, pero si no, no hablamos de esas cosas, pero Freud las estudió, y entonces eso nos permite ver que está presente en nosotros eso, que vamos a morir. Y que entonces nuestra dificultad en general, ¿no?
para el trabajo, como hablábamos el otro día, para la relación con el otro, pues siempre tiene que ver con esa cosa de que se va a terminar. ¿No? Lo que tú decías, hay finales, inicios, ¿no? Porque a veces la gente no quiere iniciar porque sabes que se va a tener que terminar. Pero es como un temor también a la relación, ¿no? No la inicio para no sufrir, por ejemplo. Claro. Para la relación en sí, claro. pero también porque se va a terminar. Es que se va a terminar, aunque sea porque uno de los dos se muera, pero se va a terminar. O también creemos para no transformarnos, porque la presencia del otro, las relaciones con el otro siempre en algo me va a modificar. Voy a tener que transformarme, dejar ciertas cosas a un lado que solo pertenecen a mí para poder convivir con el otro. Y claro, y también el goce que te produce una relación. Hay personas que terminan las relaciones porque no soportan de verle el goce a la otra persona. Que gracias a esa persona yo puedo sentir ciertas cosas, gracias a esa persona yo he conseguido X cosas, ¿no? Pero es interesante porque hablamos de las relaciones de pareja, pero también sentía que hablábamos de tú y yo. Claro. ¿No? Porque, claro, de poder agradecer al otro que ese programa lo estamos haciendo, entonces, es decir, que casi tenemos que estar agradeciendo todo el tiempo, pero es que tendría que ser así. Y a veces son muy porque rechazados. Hay cosas, claro. A veces son muy rechazados. Porque no es solamente el goce, claro, que para gozar necesito del otro, bien, pero no es solamente de ese orden. Es que para poder hacer las cosas, para pasar un buen rato en una conversación, tomando una caña con una amiga, pues tenemos que estar las dos de acuerdo, porque si no, no hay. Y necesito de los otros para todas las cosas de mi vida. Y también otra cosa que me parece muy interesante en la convivencia de otras personas, también en referencia a lo que tú has dicho al principio, ¿no? De las relaciones que tenemos con los demás, de a veces las fantasías que tenemos con uno mismo, pero es que hemos visto, el psicoanálisis estudia, que realmente en muchas ocasiones la convivencia con la otra persona no es con la otra persona, sino que a saber con quién está hablando y bueno, a veces lo vemos en frases, ¿no? Que a veces se idealiza esa relación o se tiene la relación en la cabeza y no se habla. Uno cree que el otro, es que el otro siente esto, el otro ha pensado, él me va a responder no sé qué, y tiene uno la película en la cabeza todo el tiempo, sin poder pararse a pensar y a conocer a la otra persona. A veces hablamos con ideales más que a la persona que tenemos enfrente, porque le atribuimos frases o pensamos conversaciones o lo ponemos en un lugar que claro, al final no le conocemos, porque estoy pensando en mi ideal, en el ideal que tengo de matrimonio, de pareja, y claro, como no coincide con lo que yo estoy pensando, me peleo todo el tiempo, porque no puedo aceptar que el otro no es como yo pensaba. O como mis ideales. Entonces no me peleo, utilizo al otro para pelearme conmigo misma. Claro. Porque como no veo el otro como yo quería verlo, porque claro, anoche me acosté y tenía una cita con Pedro mañana, y entonces me imaginé que Pedro, que no sé qué, y me imagino, entonces cuando veo a Pedro, pues no corresponde para nada a lo que imaginé. Es que no puede. Entonces claro, hay como esa bronca, porque parecía que había una idea previa que no corresponde con lo que hay, entonces ya me peleo. Y el pobre Pedro pues recibe la pelea cuando no es exactamente con él, es conmigo. Que yo me peleo porque no corresponde ahí el asunto, ¿no? Entonces es interesante. Y después otra cosa, que también por eso que muchas cosas no parten tanto del otro, sino que parten de mí. Claro. Es mi manera de ver al otro que va a hacer que el otro sea una cosa o sea otra. No, porque, por ejemplo, que el maestro Miguel Oscar Menaza, ¿no? Dice una cosa que a mí me pareció así muy revelador, que no es fácil de aplicar, pero que dice, frente al otro, yo tengo que acostumbrarme a mirar todo lo que hace bien, todas las bellezas del otro, en lugar de ocuparme como si lo pudiese quitar los defectos, quitar las miserias del otro, los tics, la costumbre, la rutina que tiene, toda la miseria humana que todos de nosotros tenemos, pues en lugar de apuntar a eso como si eso se pudiese cambiar, aprender a mirar, no. Mira que el otro, tiene eso, ¿no? Es como si en el cuerpo dice, no, es que esa chica no es muy... Pero seguro que tiene en alguna parte algo bonito. Entonces aprender a orientar nuestra manera de ver y entonces, claro, cambiar el mundo, imagínense.
Si yo empiezo a ver las cualidades de la gente, pero claro, eso quiere decir que he cambiado. Si dejo de mirar todos los defectos como si alguien pudiese ser perfecto en algún lugar. Claro, pero es como, no sé, me pareció que eso era una cosa como de tener idealizado al otro, ¿no? De querer que sea de una determinada manera. No sé, porque si siempre te fijas en los defectos, es como un rechazo, como un asco que le tienes a las personas, ¿no? Porque Bueno, pero algo también bueno eso, también ha de tener la otra eso persona. habla de cada uno. Pero Es también, decir, que no sí, es solamente que, claro... pero también sería interesante porque si incluimos aquí, por ejemplo, el mecanismo de proyección, lo que yo rechazo en el otro, el defecto que veo en el otro, igual es una proyección mía, porque yo he elegido a esa pareja con esas características. Entonces, en psicoanálisis sabemos que no es tanto la relación con el otro, sino la relación conmigo mismo. Es decir, el otro cubre en mí. Si yo digo que el otro es un narcisista, que me quejo de no sé qué, habrá que ver qué parte de narcisismo hay en mí, porque estoy con una persona que le estoy llamando eso. ¿Qué parte de mí me complementa? O tal vez soy yo la narcisista y lo estoy proyectando en la otra persona, ¿no? Porque irme a pelear con cómo es el otro, porque hay personas que están siempre criticando a la persona que tienen al lado. Te señalo. Están siempre criticando, están diciendo que otro mira cómo es, mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha dicho, y es que es insoportable, que no sé. Dice, pero bueno, usted ha elegido a esa persona con la que está. A ver, ¿qué de esas características hay en usted? ¿No? Que además todos sabemos que hay personas que hay unas cosas que les encantan y otras que no. Y hay otras personas que esas mismas cosas les encantan, que no depende de... que depende de uno, ¿no? De que critique una cosa que critique otra. Cosas que a uno le encantan, a otro no, pero cosas que a lo mejor a ti no te encantan, al otro sí. Entonces, ¿qué de eso hay en mí que yo acepto o rechazo? Entonces vemos que es el conflicto que tengo conmigo mismo que lo proyecto en los demás, en las relaciones que tengo con los demás, pero que en realidad es conmigo. Claro, que Conmigo, aprender o también con esas relaciones infantiles, porque también lo que nos cuenta el psicoanálisis nos ha descubierto que a veces esa pelea que tengo con el otro corresponde a un estela infantil que tiene que ver con lo inconsciente y que habla de esas primeras huellas familiares que han dejado en nosotros un pozo fuerte y que en la actualidad podemos estar relacionándonos con el otro como si fuera mi mamá, como si fuera mi papá, mi hermana, mi hermano, y ahí tengo una lucha que no sabemos de dónde viene, es irracional porque las pasiones y a veces esas trifulcas que ocurren no las puedes estudiar o no las puedes hablar con respecto a lo que aparentemente es, hay otra cosa de fondo, y eso corresponde a todas esas pasiones infantiles que se actualizan en ese personaje que está ahí, que no lo estás viendo, estás repitiendo afectos del pasado, ¿no? O afectos reprimidos infantiles que pasan con la relación con el otro, ¿no? Cuando uno le reclama a la mamá, me tenías que haber dado, no sé qué, y ahí en el otro, quiéreme, no me quieres lo suficiente, ¿no? Y ahí hay una pelea, pero en realidad uno está peleando con sus propios fantasmas, ¿no? Con esa relación infantil. ¿No te parece? Sí, ¿Te has quedado muy creo que pensativa, ¿no? sí, me he quedado pensativa en esa cosa de que repetimos el pasado, ¿no? Es decir, que dicen, la infancia se queda en la infancia. Así que no ir a buscar cosas, ¿no? de relaciones primitivas que efectivamente uno no lo hace conscientemente, sino que de repente se da cuenta que en su relación de pareja pues está repitiendo un modelo que ha visto en su niñez con sus padres. Claro, con Y pasado ve que me como... refiero a eso, sí. No, pero no era para criticar, sino que era para pensar esa frase, ¿no? Porque es actualizar algo que ya pasó, Sí, es mantenerlo. claro. Cuando eso ya pasó, ya somos diferentes, ya hemos crecido, ya sabemos cosas que antes no sabíamos. Entonces tenemos que poder actualizar, ¿no? Siempre digo ahí la F5 en el ordenador, actualicemos los datos. No podemos estar ahí con los cookies de del principio del ordenador, cuando lo compré, que ya no valen esto. Yo tengo que renovar, y tenemos que hacer lo mismo con nosotros. Hay gente que sigue llorando, toda la vida sigue llorando, ¿no? Unas situaciones pasadas que hay que abandonar, hay que poder abandonar. Por eso que
yo me permitiría, porque claro, cuando yo digo abandonar, digo, no quiero, claro, porque son cosas importantes, que fueron importantes en mi vida, entonces digo, que hay que escribirlas. Para poder abandonarlas, hay que escribirlas, así después ya me puedo, ya está, ya lo he dejado en el papel. Entonces ya no lo voy a perder, de alguna manera. Lo he transformado en otra cosa, porque claro, cuando uno lo escribe, lo transforma en otra cosa, pero no como para poder decir, es como cuando en la agenda, para mí es como, en la agenda, bueno, tengo una cita con Laura tal día, entonces ya me olvido de Laura. Me ocupo de otra cosa, porque sé que está anotado. Entonces no necesito pensar que tengo cita, que no sé qué, para no olvidar. ¿No? En ese sentido. Entonces también cuando uno escribe esas cosas ahí del pasado, que no quiere abandonar, porque fueron muy importantes para uno, pero escríbemelo, ¿no? Pero también es lo que uno dice de las cosas, ¿no? Porque a saber si fue así, ¿no? Por eso digo que es que estamos tocados a veces por esos modelos infantiles, esa afectividad, esos sentimientos que nos mienten constantemente y que luego el relacionarnos con otros no nos sirve, porque reaccionamos de manera infantil a relaciones que tienen que ser más adultas. Hay una inmadurez psíquica a veces en las personas, ¿no? Y me incluyo yo también, ¿no? Que no le ha pasado alguna vez que han reaccionado frente a una situación de una manera infantil, ¿no? Como, ay, es que no puedo, ¿no? Llorando, ay, es que no sé qué. ¿No? Que a veces son esas reacciones, esas cuestiones que aún están en uno y que se actualizan en la realidad. Entonces, también hay que hacer un trabajo, ¿no? Porque amar, convivir con el otro, es un trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Y eso es aprender, a través de las conversaciones, de quedar... Ir aprendiendo. Claro. A fabricar algo nuevo. Sí. ¿No? Claro, Por dejarnos sorprender, ¿no? Dejarnos sorprender por el otro, lo que nos dice, dejarnos llevar por la frase, ¿no? Porque pero ves que también hay algo así como de melancólico, ¿no? En el sentido, yo seguía así con esa cosa de no querer abandonar algo del pasado, ¿no? Porque hay algo de melancólico, porque lo que realmente al ser humano le tendría que importar es vivir hacia adelante, ir haciendo cosas nuevas, pero sin embargo hay como recuerdos, hay como cosas que uno no quiere olvidar, entonces lo va conversando, lo vuelve a contar, cuando son cosas que no podemos vivir de esas anécdotas. ¿Por qué? Porque ocupa el lugar, cuando lo que nos corresponde es poder vivir de lo que estar disponible para la novedad del futuro. Entonces, cuando, ¿no? Que hay una melancolía, si no me quiero deshacer de esas cosas del pasado, que soy melancólico. Como si el futuro no me pudiese aportar algo más importante, más fuerte, más bonito. Claro. Entonces me agarro ahí algo del pasado que... ¿no? El doctor Menasa una vez dijo una frase, me acuerdo, que hablaba de que los niños pues juegan para ser adultos. Pero claro, luego hay un inconveniente en los adultos, que luego los adultos quieren ser niños porque no soportan la realidad. Claro, soportar la realidad es poder convivir con el otro, que también es apasionante, pero también entran en juego ahí pues la persona, ¿no? Todo ese entramado de afecto, de sentimiento que uno tiene que transformar, ¿no? Es todo un aprendizaje. Pero claro, a veces frente a eso uno se queda paralizado y como que quiere volver. Y ese también es uno de los dramas humanos, ¿no? Y quiere volver a la infancia, cuando tenemos que seguir adelante. Si no podemos proyectar el futuro, si en la convivencia de las personas no podemos proyectar el futuro, no habrá futuro. Y hay relaciones que se quedan ancladas en el pasado, incluso echándose en cara cosas que pasaron ya hace 10, 20 años. Si tú no puedes proyectar el futuro, ¿qué futuro vas a tener con esa persona? Ninguno. Si no puedes concebir o hablar o pensar o fabricar, ¿no? Porque para poder hacer tenemos que hablar. ¿Qué vamos a hacer en el próximo programa? Pues lo tenemos que hablar un poquitín antes, aunque como veis nosotras improvisamos. Pero si hay dificultad para poder pensar el futuro y de lo que voy a hacer mañana y lo que me gustaría hacer dentro de 10 años, hay que psicoanalizarse. Claro. Hay que psicoanalizarse, que estamos para eso, que es un instrumento muy válido, muy interesante, que volveremos a hablar sobre ese asunto. Claro que sí. Muy bien, pues nos vemos la próxima, seguimos conviviendo con vosotros. Muy bien, claro, con alegría. Muy bien. Un beso, Chao, chao. Hasta luego.
ella me da besucona. Es que soy muy cariñosa. Es que veo a mi amiga y es que me entran ganas de achucharla, a mis amigos, les doy besos, abrazos. Entonces, ¿sabes? Lo estoy pasando muy mal en la pandemia. Uf, es que claro, eso no puede tocar a nadie. Uf. ¿Sabes? También me gusta mucho lo dulce. Uy, el chocolate. Es que me pierde. Uy, claro, es que he cogido 10 kilos en la pandemia. Uf. ¿Sabes? Creo que eso es lo que me pasa. Lo leí en el internet. Creo, doctora, que soy asexual. Es que para mí el sexo está en un segundo plano. Yo es que no tengo ahí... Está como que no... ¿Le parece a usted? Uy, hola. ¿Qué tal? Estamos en nuestro rincón de lecturas interesantes y apasionantes. Esta vez me he traído Las eternas relaciones de pareja de Miguel Óscar Menasa. Estaba leyendo un artículo muy interesante que te hablaba de las relaciones de pareja. Y bueno, también hay que diferenciar lo que es el enamoramiento del amor, porque el enamoramiento es un primer impacto de mirada en el que uno le pone esas condiciones, esa ilusión a la otra persona, cuando en realidad ahí pues todavía no hay palabras que nos ayuden a construir la relación, y siempre va a haber una desilusión. Pero fijaros qué frase más interesante nos dice en este capítulo. Nos dice esta frase: es cuando nos dejamos usar por las palabras que las cosas existen, aún las imposibles, como el amor, el goce. Nos quedamos con esta frase en nuestro rincón de lectura. Muy bien, nos vemos la próxima. Gracias, amigos, por estar. Hasta luego. Cansancio. Cansado sí, cansado de usar un solo vaso, 2 labios, 20 dedos, no sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos, grisáceos, fragmentarios, cansado, muy cansado de este frío esqueleto tan púdico, tan casto, que cuando se desnude no sabré si es el mismo que usé mientras vivía. Cansado, sí, cansado por carecer de antenas, de un ojo en cada omóplato, o de una cola auténtica, alegre, desatada, y no este rabo hipócrita, degenerado, enano. Cansado, sobre todo cansado de estar siempre conmigo, de hallarme cada día cuando termina el sueño allí donde me encuentre, con las mismas narices y con las mismas piernas, como si no deseara esperar la rompiente con un cutis de playa, ofrecer al rocío 2 senos de magnolia, acariciar la tierra con un vientre de oruga y vivir unos meses adentro de una piedra.